Hola, Giovanni. Encantado de conocerte. Espera, que no te oigo. No sé, quizás soy yo. Sí, soy yo. Espera un momento. Adelante. Encantado de conocerte. Por fin. Hola. Giovanni, el placer es mío. ¿Cómo estás? Muy bien. Enhorabuena. Enhorabuena a ti. No, yo tenía muchas ganas de hacerlo contigo. Enhorabuena porque te sigo siempre con mucho interés. Estáis haciendo cosas maravillosas. Lo he visto en Sky. Se lo enseñé a mi padre, a mi madre, para que entendieran en qué manos había caído. Ya sabes, con lo que se oye. Muy bien, bonito, trabajo precioso. Estáis haciendo un trabajo. Enhorabuena. Gracias. Por cierto, dentro de poco saldrá una sorpresa que nadie se espera, pero no puedo hacer spoilers, será aún más bonito. Bueno, hablemos de ti. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Bien, bien, ya metido de lleno, en plena acción, con un calendario que tengo que rediseñar por completo respecto a lo que era hasta hace poco, porque ha cambiado en poquísimo tiempo. Aquí, todo, el ajetreo. Valentina me estaba contando, bueno, yo, como siempre, sigo un poco todo desde detrás de las cámaras. Y creo que el punto de inflexión fue cuando hicimos un pequeño cambio, ¿no? Sí, al principio me equivoqué de nicho. Digamos que para mí, obviamente son dos servicios que, aunque estén cerca, son completamente diferentes por las dinámicas que hay en juego. En realidad fui yo quien no estaba lo suficientemente convencido, porque obviamente ya lo tenía preparado. Aquella cosa, la primera solamente, que aún no tenía estructurada en mi cabeza, qué tipo de servicio le gustaría brindar. Y luego cuando finalmente me convencí, dije, ok, está bien, se volvió viral. La primera, en el espacio de 20 días, pasé de unos 700 a ahora casi 10.000. Vi un boom alucinante. Ahora, por cierto, lo interesante, sé que son métricas de vanidad, lo que significa que no me interesan demasiado. Pero lo bueno es que ahora llegan a diario. Reservas para Calendly. Y así siempre estoy en contacto con alguien. Estoy esperando las primeras confirmaciones, ya he tenido las primeras. En fin, ha vuelto hace poco. Claro, el tema de la Navidad no me ha ayudado, porque me han dejado un poco en stand-by griega, luego nos volvemos a hablar, así que ahora estoy recogiendo un poco los frutos de algunas conversaciones que inicié antes. Por desgracia, la Navidad es una época complicada, un poco para todos, salvo para, yo que sé, las tiendas, ¿no? Que en cambio es su época, cuando todo el mundo va allí, pero si no, para servicios como los nuestros es normal, o sea, es normal tener gente que está pensando en otras cosas, se olvida, o sea, por desgracia pasa. Podemos hacer poco porque tratamos con personas, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Lo importante es que, en fin, Sí, no, en realidad ya lo tenía previsto, también porque estoy acostumbrado, yo con un laboratorio de análisis, o sea, históricamente tengo un diciembre vacío y luego un trimestre al principio del año en el que ya no se entiende nada. Y entonces, obviamente también el tipo de servicio que ofrezco va en esa dirección. Inevitablemente se habría pospuesto a enero, así que, ahora, en cambio, me están llamando, ya tengo las primeras citas, venga, una cosa maravillosa. estoy muy contenta. Oye, ¿pero qué fue lo que te impulsó a entrar en la Booster Academy antes de conocernos? O sea, ¿cuál era tu situación? ¿Antes? ¿Ya estamos grabando? Sí, en realidad sí, así que lo haré empezar desde aquí. Vale, perfecto, está bien, está bien. Entonces, mi situación antes, ¿cuál es mi situación? ¿Antes? Entonces, había decidido un poco que quería trabajar en formato de consultoría, quería dar un giro a lo que había sido mi trabajo, mi servicio hasta ese momento, que estaba un poco más vinculado, obviamente, a las prestaciones, propiamente dicho, de análisis, en fin, a todo lo que hay en el mundo de los análisis. Porque al final es de lo que me ocupo. Y entonces nada, básicamente había decidido enviar una candidatura para una revista de la que quería formar parte como autor. Y luego,
cuando ya había rellenado todo, los documentos, los que había, el formulario, al final me encontré con un apartado en el que me pedían indicar la posible actividad online. Y yo no lo tenía. Esta actividad en línea, además de que me dejó completamente impresionado, dije, ¿pero a los 15 años necesito esta cosa? Sí, eso también es necesario, porque no lo estoy haciendo aún. Buena. Y entonces empecé a informarme un poco, a buscar, vi gente buscando un poco, hasta que te encontré a ti, y obviamente con la discusión de algoritmos, de cosas, hubo un momento que me sentí acosado, prácticamente, que fui de noche a abrir la heladera y tenía hologramas. Lo tuyo que decías, pero el posicionamiento no está bien, tienes que hacer esto. Y esto otro. Bueno, eso significa que ha. ¿Funcionado? Venga, exacto. Luego iba al baño a lavarme la cara y seguía escuchando tu voz que decía, estas son las 7 baldosas de oro que cambiarán tu vida para siempre. Entonces dije, espera un momento, pero estos, ¿cómo lo hacen? Entonces dije, vale, venga, llamé a Mateo y tuvimos una buena charla. Y además, creo que fue una de las conversaciones más fáciles de gestionar para él, porque en realidad, ya lo había decidido antes, que quería hacer esto. Así que, en realidad, solo quedaban unos pocos detalles. Luego había que pulirlos. Solo necesitaba un poco encuadrar el servicio. Empezamos y todo fue maravillosamente bien. ¿Y a partir de ahí qué pasó? ¿Te apetece contar un poco cómo fue el camino junto a tu coach Valentina? Claro, fue un proceso muy, muy interesante, bonito, lleno de, obviamente, como todos, procesos con altibajos. Empecé a tope porque a mí me gusta mucho trabajar con microobjetivos, plazos y todo eso. Así que, cuando lo organizamos, los primeros pasos juntos, todo fue sobre ruedas. Además, no tengo muchas dificultades con todo lo relacionado con las grabaciones, salir en vídeo, toda esa parte para mí fue muy cómoda. Las dificultades llegaron después, en el momento en que tuve que enfrentarme a venderme a mí mismo como profesional y no como un servicio. Y ahí salió todo aquello que, obviamente e inevitablemente, nunca había querido mirar en mi vida y tuve que trabajarlo. Obviamente, un poco a nivel emocional y un poco a nivel técnico. Así que Valentina luego fue maravillosa, porque obviamente, como buena coach, no se dejó llevar por esos momentos. Un poco de bajón que tenemos por este lado, así que esperó un poco a que las aguas se calmaran para luego volver a arrancar con fuerza. Y luego estructurar realmente cambios que me permitieran seguir adelante. Esto fue lo que pasó al final. De todas formas, el trabajo siempre es compartido, en el sentido de que se necesitan ambas figuras. Y a partir de ahí nos desbloqueamos. Llega el momento de dificultad, no cuándo ni cómo, quién al principio, después o durante, pero Pero bueno, de alguna manera, mira. A menudo utilizo esta metáfora, es decir, de alguna manera tienes que echarle gasolina al coche cuando estás en una autopista. No. Y entonces, en el momento en que tienes que echarle gasolina al coche, puede pasar. También sabes, además de la dificultad, también de reflexión. No, o sea, llega un momento, en mi opinión, como es normal en un camino en el que te paras y dices, espera un momento, déjame situarme, en el sentido de déjame volver a echar gasolina. Porque quizá he perdido un poco el combustible que me ha traído hasta aquí y ahí, para cada uno de nosotros será diferente. Hay quien, de hecho, lo nota más desde el punto de vista mental, hay quien, yo que sé, los contenidos no van como ellos quieren. Y entonces llega también ese momento de desánimo. Y por eso el trabajo es también ese. Luego, dentro de un recorrido como este, como habrás visto, como sabes tú también, Surfeve, y luego diría que precisamente eso es lo bonito, porque en realidad todo lo que hacemos luego, independientemente del ámbito en el que estemos, nos tiene que hacer avanzar un poco.
Así que esos son un poco como puntos de control, esas dificultades que encontramos y podemos elegir nosotros si detenernos o seguir adelante. Así que luego no importa en qué momento llegue, siempre es un momento en el que tienes que decirte a ti mismo, vale, y ahora te quiero hacer, y luego decides. Oye, ¿cómo se lo tomaron las personas a tu alrededor esto de las redes sociales? Porque yo me acuerdo cuando empecé, que un poco estaba ese rollo. Recuerdo que un amigo mío me decía, ¿ahora quieres convertirte en influencer? ¡Qué buena! ¿Sabes qué es? Lo de influencer me lo dijo un testigo, porque yo, además, me casé en junio, así que justo en pleno apogeo de mi Booster Academy. Y además, en una carta que me escribió, mi testigo se lo dijo a todo el mundo. Ahora que he empezado a hacer de influencer, me han etiquetado como influencer. Entonces, ha sido una cosa con dos caras, desde cierto punto de vista. Preciosa. En realidad, porque me han parado por la calle, hubo una vez una señora que me detuvo y me dijo, mira, te sigo en Instagram, es precioso lo que haces por las madres, por los padres, qué bonito, sigue así, ojalá todos fueran como tú. Así que no nos conocíamos, me paró así de repente y luego, desde otro punto de vista, te enfrentas a todos tus amigos, todo lo que es el mundo del juicio, así que muchos compañeros que quizá ven y menosprecian lo que haces y empiezan a señalarte con el dedo, quitándote valor. Y eso tienes que saber gestionarlo porque no siempre es fácil. ¿Has sufrido tú esto? Sí, eso lo sufrí un poco, claro, al principio sí, pero también porque, al fin y al cabo, quizá el propio algoritmo contribuye, te muestra contenidos donde tiendes a estar un poco más expuesto a este tipo de dinámica. Y entonces, en realidad, viví un poco de conflicto, al principio, con algo que sabía que me gustaba mucho, que me hacía sentir bien y que realmente podía ser de gran ayuda para la persona que tenía delante. Y luego, por otro lado, tuve algunas dificultades desde el punto de vista de la gestión de este nuevo papel mío, relacionadas. Luego, básicamente, un poco con el juicio que inevitablemente llega, porque llega. Ahí también tienes que estar un poco, trabajar en ello, entender un poco qué puedes hacer tú para. Protegerte, pero según tú, ¿es envidia o qué es? Porque, sobre todo si son compañeros de trabajo, yo creo una cosa honestamente, en el sentido de que quien está ocupado en hacerlo bien ni siquiera tiene tiempo de fijarse en los demás. Y que quien juzga a los demás es porque eso, o nunca ha tenido el valor de hacerlo, o de todas formas, si estás en un nivel avanzado, o sea, tú nunca te pondrías a juzgar a una persona que acaba de empezar a hacer exactamente lo mismo que haces tú, por ejemplo, en las redes sociales. Pero porque desde el otro lado ves, o sea, aparte de que lo conoces, pero también porque literalmente estás en un nivel quizá más avanzado que ellos, entonces. Yo creo que en muchos casos es también envidia. Sí, es eso, en la gran mayoría de los casos. Pero porque en realidad, como has dicho perfectamente, cuando estás ocupado haciendo el bien, estás centrado en tus cosas, entonces no hay espacio para eso. Así que, en realidad, si lo miramos desde este punto de vista, seguramente para ellos, para quienes lo hacen, normalmente para quienes viven esa. Diría que esas emociones hacen que sean los primeros en salir perdiendo, porque tendrían la oportunidad de centrarse en sus propias situaciones, en hacer algo. Pero en realidad, en lo concreto, lo que hacen es perder sus energías, un poco en el juicio de los demás. Por nuestra parte, por mi parte, en realidad esto al principio llega porque es inevitable. No quiero ni siquiera decir que no me haya pasado, claro que lo he vivido. Luego volví a mi camino y me dije, vale, yo sigo por mi senda, mientras tanto vosotros hablad, yo estoy centrado en mis pacientes, en lo que tengo que hacer, en mi propio camino de crecimiento, en mis cosas, mis retos, mis dificultades y todo lo demás. Y entonces, yo adelante, lo dejé estar, ya no me importa, sigo a lo mío y también disfruto de esto. ¿Queremos llamarlo popularidad? Venga, porque en realidad un poco se corre la voz,
empiezan a preguntar, visibilidad. Visibilidad. He recibido una colaboración de una colega, una propuesta de colaboración de una compañera que me ha pedido hacer un directo juntas. Venga, entonces hay colegas, incluso buenos. Sí, claro, claro, absolutamente. Así que en realidad todo depende de dónde pongas un poco el foco. Tu objetivo, te concentras en aquello que te hace sentir bien y hay muchísimas cosas que te hacen sentir bien. Oye, en cambio, a todas esas personas que son reacias, quizá colegas que hacen tu mismo trabajo o incluso, no sé, otros profesionales del ámbito médico en general o cualquiera que quiera acercarse al mundo de las redes sociales a toro pasado, con todo lo que ha sido el recorrido o incluso con todos tus retos internos, ¿qué les dirías? Mira, me doy cuenta de que esto que he hecho no es para todo el mundo, ni para todos los profesionales que han decidido emprender este camino. Y este reto, porque en realidad significa exigirse algo más a un nivel diferente, pero también simplemente para conciliar lo que ya había en tu vida con los nuevos objetivos. Personalmente, también soy padre, y además juego al baloncesto. Así que para mí no ha sido fácil desde ese punto de vista. Así que si una persona está realmente motivada para fijarse nuevos objetivos, nuevos estímulos, entonces sí, lo que puedo decir es que lo intentéis porque es algo precioso, porque tener un proyecto propio, incluso una idea de negocio que pueda estar hecha a medida de lo que es tu identidad, de lo que es tu trayectoria, tu proyecto de vida, es algo maravilloso. Por otro lado, hay muchos obstáculos en la vida cotidiana que necesariamente debes afrontar con determinación y disciplina. Y me doy cuenta que no es para todos. Yo también los tuve en primer lugar y seguiré teniéndolos durante mucho tiempo. Pero a mí me gusta esta cosa, es el discurso que realmente me gusta y por eso no le gusta a todo el mundo. Claro, claro. Escuchen, para los más curiosos que quizás nos estén escuchando, viendo ahora mismo, que quizás estén interesados en saber sus resultados, lo que quieran, pero aquí, si alguien les dijera, bueno, pero ¿qué resultados han tenido realmente? ¿Qué responderías? Así que realmente decidí, comencé con un deseo que era establecer un servicio de consultoría. Así que, en realidad, partía de un punto en el que mi prestación de consultoría no era remunerada y quería estructurar esto desvinculándome del servicio. Análisis. Porque mi mundo es la medicina de laboratorio y, por tanto, está ese tema de las cosas que se solapaban. En realidad, luego, aparte de hacer esto, donde obviamente he tenido las primeras reservas online, en fin, las primeras cosas. Luego, lo bonito es que lo estructuramos con la coach. Un recorrido de acompañamiento, precisamente de preparación para la concepción en lo que respecta a todo el mundo. Pero no solo de los análisis, también de muchos otros ámbitos que luego intervienen en el tema de la fertilidad, donde después hemos establecido lo que técnicamente vosotros llamáis un servicio y ticket, es decir, de 4 cifras. Para mí eso fue algo bonito, enfrentarme a la propuesta de ese servicio, y lógicamente también obtener resultados en ese sentido con personas que luego me eligieron a mí para ese acompañamiento. En términos puramente concretos, significa que he aprendido a vender un servicio de 4 cifras. Nunca lo había hecho. Ha sido algo bonito. Estoy contenta. Bien, cuéntame, ¿proyectos de futuro? Proyectos de futuro, pues, tenemos algo que se está cocinando desde todos los puntos de vista. Seguramente, uno de ellos es volver a rediseñar mi día a día en relación con esta nueva cosa que todavía está creciendo. Como merecías antes, ahora tienes que reorganizarte la agenda. Sí, absolutamente. Me doy cuenta de que ahora las reservas aumentan. Tengo que reorganizarme la agenda. Me gustaría ir aumentando cada vez más, obviamente hasta estar al máximo y luego automatizar algo,
al mismo tiempo, incorporar a algún colaborador que me eche una mano, que es algo que me gustaría mucho. Esto es lo que quería decirte, en el sentido de que si ahora ves sinceramente, si ves que no mantener este ritmo te supone una disminución también de lo que es la facturación u otra cosa, o sea, la única solución es vale. En ese momento meto la sexta marcha, pero me busco a alguien que me ayude y me libere de las llamadas. Más bien alguien que te eche una mano en todo, en mi opinión podrías pensarlo. Sí, 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 sí. Digamos que en este sentido son los dos caminos que puedo tomar. Y obviamente ahí también te digo que quiero tener un poco de feedback de vuelta con estos números que están aumentando. Y luego, quizá ir a ver un poco más en detalle cómo organizarlo. Pero sin duda lo bonito es que todo está creciendo y, por tanto, ya es algo maravilloso poder hablar de estas cosas. Porque luego, en realidad, cuando empiezas tú, dices, vale, de acuerdo, pero ¿a dónde voy? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿A dónde quiero llegar? Así que, incluso el simple hecho de hablar aquí contigo, de incorporar a un colaborador que me eche una mano en este nuevo, para mí es un nuevo negocio de consultoría. Ya es algo maravilloso, así que, aunque luego cometa errores, me equivoque, lo intente, lo vuelva a hacer, está bien, maravilloso. Bonito, preciosísimo. Giovanni, ¿quieres añadir algo para quienes nos están viendo? Luego tengo una pregunta que quiero hacerte yo, pero voy a parar la grabación porque es personal. ¿Qué? ¿Otra cosa? Sí, venga, en realidad, pero quizá me conecto un poco con el tema que estaba tratando, tal vez para las personas que están pensando en emprender este camino. Quizá lo que puedo decir es eso que me digo a mí mismo. Por la mañana, cuando abro los ojos, siempre pienso en el hecho de que tenemos dos grandes posibilidades, dos caminos que recorrer. El primero es el de la procrastinación, el de posponer las cosas, el de no hacer. Quizá tenemos esa idea, ese deseo, esas ganas y luego nos inventamos X motivos para posponerlo al día siguiente, a la semana siguiente. Y ahí, por desgracia, acabas siendo un espectador de tu propia vida. Y es un camino que te lleva a la frustración, porque a la larga eso te hace daño. Luego está la otra opción, la que personalmente he elegido, la de sufrir un poco al principio por la disciplina, sufrir un poco por el trabajo que hay que hacer al principio. Pero en realidad, ahí es algo maravilloso porque tomas un poco las riendas de tu vida, eres tú el protagonista y los paisajes que luego se te abren y te permites contemplar son totalmente diferentes. Así que, en realidad, independientemente del momento en el que cada uno de nosotros se encuentre, quizá esto pueda ayudar, eso espero. En el sentido de que, tomad una buena decisión. Absolutamente. Muy bien, entonces saludamos a todos los que nos están escuchando y viendo. Gracias, Giovanni. También te doy las gracias a ti por el tiempo que nos has dedicado. Muchas gracias, ha sido un honor, y espero verte pronto. Definitivamente actualizaremos nuevamente. Sí, adiós, adiós. Detener.